Hoy que pinto un Necron y no utilizo No Metallic Metal, para matarme. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo voy a pintar un Necron utilizando las nuevas Dual Exo, además de otros materiales. Espero que os guste y dentro vídeo. Comienzo con el láser magenta de las nuevas Dual Exo. La aplico a aerógrafo diluida con un 20% de agua. Esto lo hago así para yo poder decidir en qué parte el color va a ser más vibrante. Al ir un poco diluido, donde más capas apliquemos, mayor intensidad tendrá. Estas pinturas agarran un montón y una vez completamente secas son bastante más resistentes que una pintura normal aplicada a aerógrafo. Voy cubriendo toda la superficie, insistiendo más en aquellas zonas que quiero que sean más luminosas. Ya está la capa base dada. Ahora mezclo un 50% de cada una de estas pinturas y lo vuelvo a diluir con un 20% de agua para aplicarlo con el aerógrafo. No hace falta diluirlas mucho más, ya que fluyen bastante bien. En esta ocasión voy disparando con el aerógrafo de forma cenital para ir cubriendo aquellas zonas que van a ser las más luminosas. Una de las cosas que me ha parecido interesante de estas nuevas pinturas es que tienen un ligero acabado satinado, el cual viene genial para que los colores se vean más vibrantes. Voy insistiendo más en aquellas zonas que están orientadas hacia la luz para hacerlas más luminosas e intento no cubrir el color que pusimos en el primer paso en la zona de sombra. De esta manera conseguiremos dejar marcadas nuestras luces y nuestras sombras de una forma súper sencilla. Para no cubrir demasiado del paso anterior es importante que no alejéis mucho el aerógrafo de la miniatura. En esta ocasión utilizo tan solo este color para hacer las últimas luces con el aerógrafo. Lo vuelvo a diluir con un 20% de agua. Fijaos cómo acerco mucho más el aerógrafo. Esto lo hago para que la superficie que cubramos sea menor y no tapemos por completo el paso anterior. Esto es muy importante. Si cubrimos por completo el paso anterior, perderíamos toda la tonalidad intermedia y la figura se vería mucho peor. Ya tenemos un buen contraste entre luces y sombras. Ahora lo que nos falta es la definición. Para ello utilizo el mismo color que estábamos utilizando, pero lo aplico sin diluir y a pincel seco muy descargado. De esta forma le vamos a ir dando suaves pasadas y vamos a ir marcando todas las aristas de la miniatura. Es muy importante que descarguéis muy bien el pincel. Si no lo hacéis, vais a dejar muchísimos manchurrones de pintura en la miniatura. Voy cambiando la trazada para que se vea todo más homogéneo. Ahora se ve más definido, pero todavía no es suficiente. Aplico un lavado con este producto con base de enamel diluido al 50% con su propio diluyente. Esto hará que la pintura se meta por todos los recovecos y nos hará que podamos diferenciar muy bien cada parte de la miniatura. Tenemos que comenzar la pincelada en las zonas más luminosas y arrastrar la pintura hacia la zona de sombra y que se meta por todos los recovecos. Si lo hacemos al revés, vamos a dejar muchísimo pigmento sobre la zona de luz y hará que esa superficie se vea muy sucia. Otra cosa muy importante para esta técnica es que carguéis muy bien el pincel. Si no lo hacéis así, dejaréis los surcos de la pincelada y se verá muchísimo peor. Cuando han pasado unos 10 minutos, humedezco un bastoncillo de los oídos con el thinner del lavado y lo voy aplicando muy suave sobre las zonas de luz que quiero ir limpiando. Con eso vamos a conseguir quitar el exceso del lavado sobre los planos de luz.
Fijaos cómo ahora se ve mucho más definido, diferenciándose genial unas partes de otras. Ahora, con pintura negra y un pincel hecho polvo, vamos a hacer scratches sobre la armadura. Lo hacemos mediante un punteado de forma aleatoria. Este paso podemos poner tanto como nos guste o obviarlo en el caso de que queramos una armadura más nueva. Ahora mezclo al 50% estos dos colores y casi sin diluir voy a ir perfilando todas aquellas aristas que estén orientadas hacia la luz. Este paso lo hago así y no lo hago a pincel seco porque el pincel seco mancha muchísimo más. Para los primeros pasos está genial, pero cuando ya tenemos la figura bastante avanzada es importante mantener las tonalidades que hemos ido creando en los pasos anteriores. Por lo tanto, vamos a obtener un resultado muchísimo mejor si este paso lo hacemos mediante perfilado. Una de las claves para el perfilado es no apretar demasiado con el pincel, puesto que si apretamos demasiado haremos la línea muy gruesa. Tenemos que ir rozando con el canto de la punta del pincel todas las aristas. Además de perfilar las aristas, también pinto la parte baja de las manchas negras que hicimos en el paso anterior para reforzar la sensación de que es un desconchón. Ya empieza a verse bastante bien la miniatura. Para darle más tonalidades a nuestro Necron, voy a hacerle unos óxidos de una forma muy sencilla con los pigmentos líquidos de AK. Lo aplico directamente del bote y los voy colocando en aquellas zonas que quiero que tengan óxido. Además de aportarme más colores a la miniatura, es una forma muy rápida de dejar partes sin pintar, ya que poniéndole un poco de esto lucirá bastante bien. Ahora podemos verle el peso de los años a este Necron. Vuelvo a añadir un 30% de pastel hielo al último color del perfilado para hacer unos brillos más potentes y que dé la sensación de que la armadura es metálica. La técnica es la misma que en el perfilado anterior, pero esta vez hago los brillos mucho más pequeñitos. Tened en cuenta que si volvemos a perfilar todas las aristas con el mismo tamaño, todas tendrán el mismo color y perderemos la sensación de que es un brillo. Para que estas parezcan un brillo, tienen que estar rodeadas por aristas que sean más oscuras. Este perfilado lo estoy haciendo con la mano bastante temblorosa para que dé la sensación de que la arista es irregular y potencie el efecto de que es una armadura muy desgastada. Por supuesto, como en el otro perfilado, podemos hacer algunos puntitos y rayitas dentro de la armadura para simular el desgaste. Ya tenemos lista la armadura. Ahora vamos a por lo más característico de los Necrones, el OSL. Para ello, comienzo con este Deep Green aplicado a aerógrafo diluido con un 50% de agua. Y vamos haciendo el primer haz de luz en todas aquellas zonas que queramos representar que están iluminadas. Cuanto más amplio hagáis este radio de alcance del primer haz de luz, mayor potencia parecerá que tendrá esa fuente de luz. Si queréis representar una fuente de luz muy poquito luminosa, tenéis que cubrir menos superficie en este paso. Ya tenemos nuestro primer haz de luz definido. Ahora voy a diluir con un 80% de agua el pastel hielo para ir cubriendo toda aquella zona donde va a estar la fuente de luz. Esto lo hago porque luego el color que coloquemos encima de una superficie que es más clarita se verá más luminoso, además que agarrará mejor.
Y tenéis que tener en cuenta que a la hora de pintar el efecto de energía es muy importante la saturación. Así que si preparamos el paso previo, vamos a conseguir que el siguiente color se vea mucho más luminoso, potenciando así el efecto de energía. Al ir tan diluido, se meterá por todos los recovecos y facilitará mucho la tarea de cubrir esas zonas. Utilizo este verde fluorescente diluido con un 60% de agua y aplicado a aerógrafo. Voy a ir cubriendo todas aquellas superficies que he preparado previamente con el color claro. Este color le cuesta mucho fluir con el aerógrafo, por lo tanto tendremos que diluirlo bien y por ese motivo va a cubrir muy poco, pero como hemos preparado bien la zona con un color más claro, va a facilitar mucho la tarea. Tendremos que ir dando varias capas hasta conseguir que su intensidad sea la misma que cuando lo vemos en el bote. Otro punto importante es que este haz de luz tenemos que hacerlo más pequeñito que el que hicimos en el paso anterior. Si no lo hacemos así, no tendremos ningún contraste, ya que este será el único color que haya de esta tonalidad. Con láser hielo casi sin diluir voy a ir perfilando todas las aristas que se encuentren mirando hacia la fuente de luz verdosa. Esto va a potenciar la sensación de que esa zona está emitiendo luz y está bañando a todas las aristas que lo rodean. Realmente este paso es extremadamente importante, puesto que cuando hay alguna fuente de luz hace que las aristas cercanas a esa fuente de luz y que estén orientadas hacia ella brillen con fuerza. Si no la iluminamos perderemos bastante del efecto óptico. Y como siempre, recordad, el perfilado debe de ser tan fino como la arista. Si lo hacéis más grueso no parecerá la arista brillando, parecerá una mancha. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis decirlo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.